Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a fascinar, especialmente a todos aquellos seguidores de las novelas turcas y, por supuesto, a los fans incondicionales de Afra Sarıoğlu. El título lo dice todo: Afra Sarıoğlu en acción, la defensora revela todo ante el conflicto. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en un tema candente que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco. Estamos hablando de Afra Sarıoğlu, esa actriz tan talentosa y carismática que ha conquistado corazones con sus interpretaciones, especialmente en producciones que la han catapultado a la fama internacional. Y cuando decimos conflicto, no estamos hablando de un simple desacuerdo trivial, sino de situaciones que han puesto a prueba su fortaleza, su carácter y, sobre todo, su habilidad para defenderse y para defender sus convicciones. Hoy vamos a desgranar todo lo que ha sucedido. Analizaremos las situaciones que la han rodeado, las presiones a las que se ha enfrentado y cómo ha reaccionado. Queremos entender qué significa para ella ser una defensora, qué la impulsa y cómo maneja esas aguas turbulentas que a menudo acompañan a la fama. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este fascinante tema, les pido un favor enorme. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Nos ayuda a seguir creando contenido de calidad que sabemos que disfrutan. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a ello. El mundo del espectáculo, como sabemos, es un hervidero de emociones, de proyectos ambiciosos, de relaciones que nacen y se disuelven, y de conflictos. Y Afra Sarıoğlu no ha sido inmune a esto. A lo largo de su carrera, hemos sido testigos de su evolución no solo como actriz, sino también como persona pública. Y en muchos momentos ha tenido que demostrar que no es una persona que se deje pisotear o que se quede callada ante las injusticias o las tergiversaciones. Pensemos, por ejemplo, en algunas de las controversias que han rodeado a las producciones en las que ha participado. A veces estos conflictos surgen por presiones de tiempo, por diferencias creativas, o incluso por malentendidos que se magnifican en los medios. Pero lo interesante de Afra es cómo ha manejado estas situaciones. No se trata de reaccionar impulsivamente, sino de una defensa medida, pero firme. Hemos visto cómo cuando ha sentido que algo no era correcto, ha sabido alzar la voz, pero siempre con un respeto y una profesionalidad admirables. Uno de los aspectos clave que vamos a explorar es la idea de Afra como defensora. ¿Qué defiende exactamente? Podría ser su trabajo, su equipo, su reputación, o incluso a otras personas que han estado bajo fuego. Y cuando decimos que revela todo, nos referimos a que vamos a intentar dilucidar las causas de estos conflictos, las diferentes perspectivas involucradas y, sobre todo, la postura que ella ha adoptado. Recuerdo algunos momentos en los que, ante ciertas críticas o rumores infundados, Afra ha respondido de manera directa y contundente a través de sus redes sociales o de entrevistas. No son respuestas airadas, sino explicaciones claras y transparentes que buscan poner las cosas en su sitio y desmentir cualquier malentendido. Esto demuestra una gran madurez y una conciencia de la importancia de la imagen pública, pero también un profundo sentido de la honestidad. Además, el hecho de que sea una figura tan popular significa que sus acciones y sus palabras son escrutadas al milímetro. Cada movimiento, cada declaración, puede ser interpretada de innumerables maneras. Por eso, cuando ella decide revelar todo, es porque realmente cree que es necesario hacerlo, ya sea para aclarar una situación, para protegerse, o para defender a quienes están a su alrededor. Otro punto interesante a analizar es cómo estos conflictos pueden afectar a un actor. No solo a nivel profesional, sino también emocional. La presión constante, las expectativas, las críticas, pueden ser abrumadoras. Y en estos momentos, la forma en que un artista se defiende y se recupera dice mucho de su fortaleza interior. Afra parece tener una capacidad innata para salir fortalecida de estas situaciones, aprendiendo de ellas y creciendo como profesional y como persona. A veces estos conflictos están ligados a la dinámica de rodaje. Las exigencias de las producciones, las largas jornadas, las posibles tensiones entre compañeros de reparto o con la dirección. Y es ahí donde entra en juego la habilidad de Afra para navegar estas aguas. No se trata de crear drama, sino de buscar soluciones, de mantener un ambiente de trabajo positivo y de asegurar que el producto final sea lo mejor posible.
Su actitud, según lo que hemos podido observar, es la de una colaboradora que valora el trabajo en equipo y que no teme expresar su opinión cuando es necesario. Podríamos también mencionar las veces en que quizás indirectamente se ha visto envuelta en polémicas relacionadas con sus parejas o su vida privada. El escrutinio público sobre la vida amorosa de las celebridades es intenso, y aunque muchos prefieren mantener esa parte de su vida en privado, a veces las circunstancias obligan a una mayor transparencia o a tener que aclarar malentendidos. La forma en que Afra ha manejado estas situaciones, siempre intentando mantener un equilibrio entre su vida pública y privada, es digna de admiración. Lo fascinante de ella es que no se presenta como una víctima, sino como una profesional que enfrenta los desafíos con entereza. Esa actitud de defensora no es solo reactiva, sino también proactiva. Es alguien que se asegura de que las cosas se hagan bien, que se respeten los acuerdos y que se mantenga la integridad de los proyectos en los que participa. Y cuando hablamos de revelar todo, quizás no estemos hablando de secretos guardados bajo 7 llaves, sino de una honestidad brutal, de una transparencia que desarma cualquier especulación. Es como decir, esto es lo que pasó, esto es lo que pienso, y no voy a ocultar mi verdad. Esa valentía es lo que la hace tan querida y respetada por su público. Podemos imaginarla en situaciones de alta presión, quizás en reuniones tensas donde se toman decisiones importantes, o en conversaciones difíciles con la producción. Y en esos momentos es donde su rol de defensora se hace más evidente. No se trata de imponer su voluntad, sino de argumentar de manera inteligente, de defender lo que considera correcto para el proyecto y para ella misma. Es importante recordar que la fama, si bien trae muchas recompensas, también viene con una carga de responsabilidad y de exposición. Y Afra Sarağoğlu, a su manera, ha sabido gestionar esta dualidad. Su evolución en la industria turca ha sido impresionante y cada paso que da, cada decisión que toma, es observada con atención. Hemos visto en las redes sociales cómo sus fans la apoyan incondicionalmente cuando perciben que está siendo atacada o malinterpretada. Ese apoyo es un reflejo de la conexión que ha logrado establecer con su audiencia, y también del respeto que le tienen por su manera de ser y de actuar. Analizando los conflictos, no se trata solo de los negativos. A veces, un conflicto puede ser una oportunidad para el crecimiento, para la mejora. Y Afra parece tener esa capacidad de transformar las adversidades en aprendizaje. Su determinación y su pasión por su trabajo son evidentes en cada papel que interpreta, y esa misma pasión es la que la impulsa a defender sus principios y su carrera. Quisiera también destacar la importancia del equipo que rodea a una figura pública. A menudo las defensas y las revelaciones no son solo obra de la persona en sí, sino de un equipo de gestión y comunicación que trabaja para proteger su imagen y su carrera. Sin embargo, en el caso de Afra, la genuinidad de sus reacciones y la coherencia de su discurso sugieren que hay una personalidad fuerte y un criterio propio detrás de sus decisiones. En resumen, cuando el título dice Afra Sarağoğlu en acción, la defensora revela todo ante el conflicto, nos está invitando a ver a una artista en su máxima expresión. No solo como una intérprete talentosa, sino como una mujer fuerte, decidida y transparente que no teme enfrentar las adversidades. Es una invitación a entender las complejidades del mundo del espectáculo y a admirar a quienes, como Afra, logran navegarlo con gracia y con firmeza. Hemos recorrido diferentes aspectos de su carrera y de su personalidad pública, analizando cómo se ha desenvuelto ante situaciones de conflicto y qué significa para ella ser una defensora. Hemos visto que su valentía no es imprudencia, sino una forma de defender su trabajo, su reputación y, en ocasiones, a quienes la rodean. Su transparencia, esa revelación de todo, no es una exposición vacía, sino una forma de conectar con su público y de mantener la integridad de su imagen profesional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan interesante. Espero de verdad que les haya gustado y les haya parecido informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Afra Sarağoğlu y su forma de manejar los conflictos. ¿Tienen algún ejemplo en mente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no se olviden de dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Afra o que les interese el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo es fundamental para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.